Bienvenidas a Una Joven Integral. Gracias por estar esta noche nuevamente con nosotras. El día de hoy vamos a dar inicio a la tercera parte de nuestro tema que hemos estado estudiando y es sobre los dones y los talentos. Vamos hoy a empezar esta tercera parte hablando sobre los dones de entendimiento, así los hemos titulado, y vamos a abordar ciertos aspectos sobre esto. Hoy junto a Lore vamos a compartirles específicamente sobre estos dos dones, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Entonces esperamos que realmente sea de mucha bendición para todas, tanto las que estamos aquí como las que van a poder ver la grabación después, y que el Señor sea guiándonos para todo estudiarlo conforme a la verdad. Entonces empecemos. Bueno, buenas noches, chicas. Bueno, entonces el tema que nos tocó con Gaby, eh, el tema de los dones de entendimiento. Entonces esta vez vamos a tratar sobre el tema de la sabiduría, don de la sabiduría como tal. Bueno, entonces, eh, primero, que, que sabiduría proviene de Dios, es uno de sus atributos y él nos da. Bueno, otra cosa que podemos ver, eh, quiero que vayamos a este pasaje de nosotras, es el lema, Proverbios 1:7, eh, no, Proverbios 1:7, dice así, en esta versión, dice así, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Bueno, entonces, como vemos acá, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, el principio es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Esto es lo que hace la gente del mundo. Siguiente, Gaby. Bueno, entonces, ahora, bueno, vamos a ver otro que miramos con Gaby. Otra descripción dice, conocimiento de entendimiento dado por Dios a nosotros como creyentes para conducirnos conforme a su carácter y lo que Él manda. Quiero que alguna no sé quién tiene primera de Corintios, Santiago 6, 2, Santiago 1, 2 del 2 al 6. Santiago 1, del 2 al 6 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, entonces aquí en estos versículos, gracias, Mari. Aquí en los versículos que nos acabó
Valle, dice que nosotros debemos de... aquí claramente explica que este pasaje es otro de los que nos explica claramente qué quiere decir sabiduría. Y bueno, entonces, bueno, luego quiero que vayamos. La sabiduría hace referencia a algo espiritual y solo lo da Dios. Entonces, bueno, luego quiero que vayamos, ahí no lo tenemos anotado, un pasaje que le contaba, hablábamos con Gaby, y está en Santiago 3, 13 y 14. 3, solo dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y bueno, aquí también sigue hablando sobre la sabiduría. Bueno, entonces con Gaby también escogimos un, un personaje bíblico, un ejemplo bíblico, y es el rey Salomón, el hijo de David. Entonces, no sé quién tiene Proverbios 10:1. Proverbios 10:1 dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Bueno, entonces, aquí claramente dice que los proverbios, aquí se refiere a Salomón, que los proverbios fueron de él. Y bueno, aquí dice que el hijo sabio alegra al padre. Aquí estamos viendo sobre la sabiduría. Pero el hijo necio es tristeza para su madre. Entonces podemos ver que cuando uno es necio, entristece el corazón de su madre. Listo, adelante, Gaby. Gracias, Lore. Bueno, sí, básicamente esa era la idea inicial de empezar hablando sobre la sabiduría para ya tener más o menos idea de en el contexto de la Biblia a qué se refiere este término por si de pronto no había como esa claridad. Porque sé que muchas veces en el mundo podemos escuchar como que ese contraste, por decirlo de alguna forma, que hacen entre el concepto de sabiduría y el concepto de inteligencia y todo ese asunto. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios es bastante clara y en lo que leíamos en Proverbios 1:7 nos dice esto, que el principio o la sabiduría parte de el temor al Señor. Entonces, teniendo como esa claridad que Lore nos hacía, para entender primeramente la parte del don de palabra de sabiduría, vamos a leer 1 Corintios 12, versículos 7 al 8. No sé si alguna me puede colaborar. 1 Corintios 12, 7 al 8. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Gracias, María Victoria. Entonces vemos que pues recordamos lo que habíamos hablado desde el inicio al exponer las características de los dones y una de ellas es que son dadas por el Espíritu Santo y que esto es para provecho. Entonces, considerando esto en el caso
del don de palabra de sabiduría también es algo directo. Y dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces vemos que es un don recibido directamente por medio del Espíritu Santo. Es decir, nuevamente recalcamos, era para los creyentes. Esa es la primera claridad que hacemos. Entonces, ahora, ¿a qué nos referimos con el término palabra de sabiduría? Buscándolo en las traducciones originales y en todo esto, el concepto palabra viene del término logos, que hace referencia a hablar, a razonar o a exponer, y sabiduría se traduce como Sofía, que indica conducirse con una sabiduría espiritual o elevada o superior. Entonces, en este sentido podemos entender un poco que el término como tal o la expresión palabra de sabiduría nos está hablando de esta habilidad, porque sabemos que es un don dado por el Señor, en donde recibimos una guía de parte de Él para poder actuar o conducirnos sabiamente en este contexto del término como tal. Ahora, hablándolo específicamente en cuanto al asunto del don, pues este hacía referencia o denotaba, eh, pues si las personas que lo tenían más bien eran aquellos que dentro de la congregación el Espíritu Santo les daba como esa capacidad o esa habilidad sobrenatural de guiar y de conducirse de la forma correcta conforme a las palabras de Dios. En este sentido, sabemos que como creyentes tenemos la capacidad de ser sabios. Lo leíamos con Lore en Santiago, y la sabiduría la recibimos por medio de Dios y Él nos la da cuando se la pedimos. En el caso de Salomón, en la historia, pues recordando un poco la historia de Salomón, él pide sabiduría al Señor. Cuando el Señor le da la posibilidad que él pida lo que él desea, él pide sabiduría y el Señor se la otorga. Entonces es algo que como creyentes, todos los creyentes podemos adquirirlo. Sin embargo, en este caso específico del don de palabra de sabiduría, era algo especial, era algo sobrenatural, y era recibido por medio del Espíritu Santo, como decíamos. Entonces, este don como tal habla de una revelación. Espérense un segundo. Acá me está saliendo algo raro. Listo. Perdón. Entonces, como tal, era un don que el Señor otorgaba con una sabiduría espiritual, en donde se le revelaba o se le mostraba a la persona que tenía este don cómo debía actuar o hablar en determinada situación. Entonces, había dentro de las congregaciones de la época ciertos hermanos que tenían esta capacidad especial para entender o discernir en medio de las situaciones cómo se debían estas desarrollar y ser de guía por medio del Espíritu Santo para resolverlas o juzgarlas de la forma correcta. Vamos a ir a Efesios 1:17. Si alguien puede colaborarme leyendo ahí, lo agradecería. Efesios 1:17. Bueno, lo voy a leer yo. Ah, no, dale. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gracias, querida. Entonces vemos que acá nos muestra esta expresión que es espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, bueno, si leemos desde versículos anteriores, que les invito a leer este pasaje de Efesios también, el apóstol Pablo está rogando al Señor, o está diciendo que él ruega al Señor para que Dios les otorgue a los hermanos este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Más adelante en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis
cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, vemos que es algo por lo cual como creyentes podemos rogar al Señor. Y el apóstol Pablo usa una expresión que es bastante clara y es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, más o menos, esta idea de alumbrar nuestros ojos o de traer luz a los ojos del creyente para entender era más o menos la idea de esta expresión de palabra de sabiduría. Entonces, recibía como esa luz para poder entender qué hacer en medio de las situaciones. Como creyentes, ahora nosotros podemos tener también esta capacidad por medio del Espíritu Santo, si lo rogamos a Dios pidiéndole sabiduría, pero también por medio de la palabra de Dios, Él nos brinda como esa luz para saber cómo actuar y cómo guiarnos ante las diferentes situaciones, tanto sea cómo debemos actuar y conducirnos o cómo debemos hablar o enunciar lo que vayamos a exponer. Entonces es más o menos como la idea del don en general. Tenemos la claridad en esto de que se necesita la sabiduría de Dios para todo lo que vamos a hacer, o sea, en nuestra vida. Y que teniendo esto, el Señor pues nos va a guiar a conducirnos de la forma correcta. Y pues acá buscando el concepto o continuando con esta idea de Efesios de espíritu de revelación en el conocimiento de Él, esta parte de la revelación para también tener como una idea un poco más clara, hace referencia como a quitar esa cubierta eh, que, sí, o manifestar más bien algo oculto. Entonces, en ese sentido vemos que se requería como esta sabiduría para que los creyentes pudieran entender con claridad qué era lo que el Señor esperaba que ellos hicieran en medio de las diferentes situaciones que tenían. Y pues esta oración de Pablo por estos hermanos debería ser una oración de nosotros de rogar siempre al Señor porque nos dé esa sabiduría, ese entendimiento y nos muestre cómo debemos conducirnos en las diferentes situaciones. Y en el caso específico de ellos, también es una oración que deberíamos tener en cuenta porque Pablo realmente está rogando que ellos tuvieran ese entendimiento, esa sabiduría, para que ellos comprendieran quién era Dios y entendiendo quién era Dios pudieran entender cuál era la obra que el Señor había hecho en ellos. Y más adelante, si vemos en todo el libro de Efesios, podemos ver con bastante claridad que realmente eso que el Señor quería revelarles a ellos de forma precisa y teniendo como ese discernimiento de la verdad. Entonces ese es el segundo aspecto en cuanto a lo de palabra de sabiduría. Entonces como para hacer un énfasis directo sobre este don, básicamente se trata de una sabiduría espiritual que guía a la persona que tiene el don o que guiaba a la persona que tenía el don a actuar y a decir lo correcto conforme a la verdad de Dios. Como reiteramos varias veces, era algo especial, era algo sobrenatural dado por el Espíritu Santo. Entonces no era como esa sabiduría natural que el creyente va a tener por la presencia de Dios en su vida, sino era algo sobrenatural en ese sentido. Entonces, en este caso, este aspecto de este don fue algo que se utilizó mucho en esa época, pues de la iglesia primitiva y cuando los primeros cristianos y todo esto, para saber cómo ellos debían conducirse y la forma correcta que debían discernir la verdad. ¿Por qué? Porque ellos no tenían en ese momento la palabra que nosotros hoy tenemos completa, las escrituras completas, en donde vemos claramente que el Señor nos indica cómo debemos conducirnos. Entonces, en este sentido, ellos para discernir cómo debían usar la verdad en las diferentes situaciones que tenían, necesitaban como esa guía. Y el Señor colocó personas con esos dones específicos dentro de las congregaciones para que ellos pudieran discernir o entender de esa forma con la sabiduría de Dios cómo debían hacerlo. Entonces vamos a leer en Hechos 6:3 para ver un ejemplo de este asunto. Es un ejemplo que ya hemos en otras ocasiones estudiado y es el caso de Esteban. Si alguien puede por favor leer Hechos 6:3. Hechos 6:3. Hechos 6:3 dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gracias, Maye. Entonces la idea que daba ahí de estos diáconos que iban a buscar era que fueran hombres llenos de que tuvieran buen testimonio y que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces esta idea que nos da aquí, que más adelante si seguimos leyendo, entre esos estaba el caso de Esteban, vemos que es como esto, es la sabiduría dada por el Espíritu Santo directamente. Entonces, si continuamos leyendo en el versículo, en el mismo capítulo 6, el versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y más adelante, en el capítulo 7, versículo 1 y 2 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, pues cuando llegan a Esteban ante el sumo sacerdote y todo esto. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo, y empieza ahí a describir todo el relato que sabemos de la defensa de Esteban. Entonces podemos ver que en el caso de Esteban, él tenía este don de sabiduría y que lo ejerció para desarrollar la labor que le había sido encomendada, en este caso como un diácono. Y asimismo, pues en su discurso de defensa, vemos muy claramente que antes de su muerte, él mostró esa sabiduría dada por Dios por medio del Espíritu Santo para poder decir todas las verdades que él necesitaba decir en ese momento para su defensa, pero también para testimonio y convencimiento de los que lo estaban escuchando. Entonces, es más o menos la ilustración de lo que este don hace referencia. También otro aspecto en cuanto a esto es que este don implicaba como una obra profunda o sí, una expresión profunda en donde se discernía la verdad y se usaba de forma que las personas que estuvieran alrededor tuvieran como ese testimonio, tanto de cómo se estaban conduciendo de forma correcta o cómo se estaban diciendo las cosas de forma correcta conforme a la verdad, claramente. Entonces, en el caso de Esteban, vemos cómo el poder del Espíritu Santo obró en él tanto para desarrollar todas las cosas que hizo conforme a la sabiduría del Señor, pero también para hablar conforme a las palabras de Dios de forma así directa. Vamos a Hechos 4, 8, donde vemos también un ejemplo de este don. Hechos 4, 8. Sí, se puede leer todo. Hechos 4, 8. Bueno, lo voy a leer yo para ir avanzando. Dice Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces vemos en este caso cómo el Espíritu Santo se manifiesta en las palabras de sabiduría de Pedro. Y en todo este discurso es cuando ellos habían hecho la sanidad de un cojo y pues los llevan presos a causa de esto. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, que como dice aquí textualmente, eh, el Espíritu Santo llenó a Pedro para que él pudiera decir todo lo que iba a decir. Entonces, esa sabiduría la recibía la persona que tenía el don en ese momento para desarrollar eso de forma directa y contundente, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este sentido, vemos que era un don temporal, era, bueno, las que estuvieron la reunión pasada con la hermana Mary, ella nos aclaró mucho en cuanto a estas divisiones y en ese sentido tenemos la idea de que los dones temporales fueron dones que existieron, que el Espíritu Santo puso en ciertos creyentes en este momento para distintas funciones. Y en el caso de palabra de sabiduría era también para esto, para establecer como una guía de cómo debían conducirse, sí, para que supieran cómo debían conducirse y poder discernir en cierto sentido cómo debían usar la verdad que ya ellos sabían. Y en 1 Corintios 6, 4 al 6, nos dice también otra idea en cuanto a esto. ¿Alguna puede leerlo, por favor?
Primera de los Corintios 6, 4 al 6. Dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Gracias, querida. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo se ejercía este don en ese momento. Y básicamente las personas que tenían este don dirimían este tipo de situaciones o asuntos por la guía del Espíritu Santo. Dice que pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces era también otro aspecto en cierto sentido de esta parte de la palabra de sabiduría, que era juzgar lo correcto conforme a lo que estaba establecido por Dios y lograr dirimir este tipo de asuntos que de pronto dentro de la congregación, porque no tenían todavía la palabra completa, reiteramos, no sabían cómo conducirlos o cómo llevarlos a cabo. Ahora hacemos la claridad porque decimos que en este caso sería un don temporal, porque ya ahora, como nos explicó la hermana Mary la semana pasada, tenemos ya la palabra profética más segura, tenemos la palabra completa, tenemos la revelación total por medio de la palabra de Dios, donde Él nos deja todas las verdades de cómo nosotros debemos conducirnos, de cómo debemos hablar. Y es la misma palabra, ese instrumento que vamos a utilizar para guiarnos, para actuar, para conducirnos sabiamente y también para expresar con nuestras palabras la sabiduría de Dios. Entonces ya teniendo esta palabra que es lo perfecto que llegó, como veíamos la semana pasada, em, la cual ya está completa, podemos aquí encontrar toda esta guía y toda esta sabiduría que el Señor nos ha dejado aquí para poder conducirnos de la forma correcta y conforme a la verdad. Sin embargo, como decíamos y veíamos ahorita en lo que Lore nos compartía, la sabiduría es algo que podemos pedirle a Dios y que Él nos la va a dar. Es una promesa que tenemos en Santiago. Y si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, así podemos ver que realmente la sabiduría es algo que el Señor nos quiere dar, así como vemos en el ejemplo que compartió Lore de Salomón. Él la pidió y el Señor se la dio. Entonces, en oración también podemos buscar esa sabiduría y esa guía que el Señor nos va a dar para poder conducirnos y decidir en las diferentes situaciones que tenemos en la vida. Perdón. Y el otro don que estábamos mirando con Lore era el don del discernimiento de espíritus. Vamos a leer primero los Corintios 12, 10 al 11. Si alguna lo puede leer, se lo agradecería, por favor. Dice, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Gracias, María Victoria. Entonces, vemos acá que se nos nombra este como un don, el discernimiento de espíritus. Dice en el 11, pero estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, vemos nuevamente, como hemos dicho hasta ahora y lo reiteramos, fue algo dado por el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que lo repartía conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como lo dijimos en dones anteriores que hemos estudiado, realmente acá el Espíritu es el que hace la obra en el creyente para manifestar por medio del don que Él da la presencia de Dios en nuestra vida, en los diferentes dones que hay. Entonces, vemos que es esa manifestación del Espíritu Santo en donde le da ese regalo especial, ese don al creyente para que pueda ejercerlo. Y en el caso del discernimiento de espíritus no fue diferente, fue también así.
El Espíritu Santo lo daba a los creyentes, que Él decidía dárselos de forma especial para que ellos pudieran ejercer ese don dentro de la congregación. Y dice el otro aspecto, a cada uno de forma personal y lo da como Él quiere. Entonces, como habíamos dicho antes, en otros dones que también habíamos estudiado, podía suceder que dentro de la congregación había muchas personas que tenían ese don, como en las congregaciones de nosotras, por ejemplo, con el caso de, no sé, el don de servicio, que vemos que muchos hermanos tienen ese don en las diferentes congregaciones. Sin embargo, cada hermano lo ejerce de forma diferente, de forma particular, porque el Señor le da a cada hermano el don como Él quiere. Entonces, tener esa claridad. Y en el caso también del discernimiento de espíritus, iba en este mismo sentido, de que el don no sería probablemente ejercido de la misma forma. Sin embargo, sí tenía un propósito y un orden para ejercerse en ese momento dentro de la iglesia. Entonces, eso es lo primero, dado por el Espíritu Santo y conforme a lo que el Espíritu quería. Ahora, hablando como del concepto como tal de discernimiento y de espíritu, la palabra discernimiento, para entenderlo un poquito más, en el original nos traduce juzgar, discriminar y comprender. Entonces, hace referencia a eso, a poder discriminar entre ciertas cosas, poder comprender con claridad, poder juzgar qué es correcto, qué no es correcto, por ejemplo. Y en la parte del concepto de espíritus, en este contexto de 1 Corintios 12, se traduce literalmente como eso, como espíritu, o también en otras traducciones lo traducen como principio racional. Ahora entendiendo un poquito más, vamos a comprender tal vez a qué se refiere esta idea. Entonces, pues tenemos como esas dos ideas. El discernimiento, que es discriminar, juzgar, entender, comprender, y la parte del espíritu. Vamos a leer alguna que me colabore, porfa, leyendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Segunda de Pedro 2, 1 al 2. Dale. Tranquila, Gaby. Dice así en esta versión: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. Lore, ese es primera de Pedro, pero es segunda de Pedro. ¿Podría buscarlo ahí en segunda de Pedro, por favor? O sea, lo mismo, segunda de Pedro 2, 1 al 2, para hacer ahí la claridad. Disculpe. No, tranquila, yo fui la que me equivoqué. Dice Dale, así: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfema. Gracias, Lore. Entonces, en este sentido, vemos que había una realidad dentro de la iglesia en ese momento, pero también dentro de nuestras iglesias, que creo que es algo evidente, y es el hecho de que se levantaron y se levantaron de diferentes formas falsos maestros. Y todavía es algo que sigue sucediendo y que es evidente en las congregaciones, la presencia de falsos maestros. Entonces, en este caso, Pedro les está diciendo a los hermanos que ellos debían discernir, entender esto, porque iban a levantarse herejías, porque iban a levantarse falsas doctrinas, porque iban a levantarse enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, a la verdad, y que iba a ser algo encubierto, que se iba a introducir encubiertamente. Sabemos que es la forma como Satanás actuaba en el pasado, actúa ahora, y es la forma en que él sigue actuando y lo va a hacer, porque es engañador y lo ha sido desde el principio. Entonces, en ese sentido,
era la realidad de lo que sucedía, de que habían falsos maestros y todavía es algo que sigue sucediendo. Entonces, a raíz de eso, el Señor conocía todo este tipo de situaciones y el Señor colocó también dentro de la congregación este don, el don de discernimiento de espíritus. Disculpen el ruido, no sé si se logra escuchar, pero bueno. Entonces, para entender un poquito más a qué se refiere el don de discernimiento de espíritus, lo vamos a definir de esta forma. El discernimiento de espíritus hace referencia a la habilidad de entender y diferenciar cuando un mensaje era de parte de Dios o venía de un espíritu falso. Entonces, era básicamente lograr hacer una diferencia, lograr discernir cuando un mensaje, una enseñanza, una palabra, incluso podría ser la presencia de una persona dentro de la iglesia, era algo que no venía de parte del Señor y cuando era algo de parte del Señor. Claramente las enseñanzas, los maestros que enseñaban de parte de Dios iban a estar alineados a la palabra, a lo que ya el Señor había enseñado. Pero también este don del discernimiento de espíritus iba a dar como esa capacidad, porque nuevamente reiteramos, ellos todavía no tenían la palabra de Dios completa, entonces se necesitaba ese discernimiento de espíritus en ese momento para poder comprender y diferenciar que realmente era algo que se estaba introduciendo encubiertamente, como lo dice Pedro, y podía estar dañando la iglesia y era algo falso, o cuando era algo que realmente venía de Dios y era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, realmente fue un don que en este momento fue muy propicio, muy importante para la época, por todo lo que en ese momento estaba sucediendo en las congregaciones y pues ahora también sucede y se levantan muchos con doctrinas, enseñanzas contrarias a la verdad. Sin embargo, nuevamente acá hacemos la claridad que en este caso también estamos hablando de un don temporal porque ya nosotros contamos con la palabra del Señor. Y aquí en la palabra de Dios podemos ver y contrastar, por decirlo de alguna forma, cuando una enseñanza, cuando un mensaje, cuando una idea o una persona llega a compartir algo que no es conforme a la verdad, que no es conforme a la palabra del Señor. Y como nos dicen Hechos, los debería escuchaban las enseñanzas de Pablo y era el mismo Pablo que uno muchas veces ve los escritos de él y hay la claridad de que era guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, estos hermanos escuchaban, pero no tragaban entero, por decirlo de alguna forma, sino que realmente contrastaban esto con la palabra. Entonces, es una invitación también para nosotras que aunque este don ya no es algo que se establece en la iglesia como tal, como un don, el discernimiento sí es algo que nosotras deberíamos practicar y es el hecho de poder entender, poder comprender, contrastar con la palabra de Dios cuando cosas que escuchamos, cosas que nos dicen van conforme a lo que el Señor ya aquí nos ha dicho, ya nos ha mandado, ya ha establecido y cuando es algo falso que viene por una corriente que no es correcta, que no es conforme a lo que el Señor estableció. Entonces sí, es algo que en ese sentido nosotras como creyentes y nuestra iglesia podemos hacer. Y es eso, es discernir, es entender, es investigar, tomar el momento, el espacio, el tiempo para poder ver en la palabra de Dios qué nos dice ella y poder tener esa claridad para que nosotras no podamos ser permeadas, como dice acá Pedro, encubiertamente por todo tipo de doctrinas o enseñanzas que vayan contrarias a la palabra del Señor. ¿Alguien puede colaborar leyendo, porfa, primera de Juan 4, 1 al 3? Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros ya habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gracias. Entonces, bueno, en este caso hay un mandato, podría también considerarse como un consejo de parte del apóstol Juan,
donde dice no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, es esa la invitación, ¿cierto? Que tanto Él lo hizo para estos hermanos, pero también es para nosotros una invitación a esto mismo, a discernir, a entender, a diferenciar, a discriminar cuando algo viene de Dios y cuando algo no. Y en este caso, reiteramos entonces más o menos cómo funcionaba esto. Y aquí nos da la idea de a qué se refiere este discernimiento de espíritus. Y es básicamente eso, poder discriminar, sí, podían ellos discriminar el tipo de espíritu que operaba en algo, que se movía en algo, que enseñaba por medio de alguien, si era del Espíritu Santo o era un espíritu engañador o era algo contrario a la verdad. Entonces, era más o menos la idea de esto. Y vamos a 1 Corintios 14, 29. Si alguien más puede colaborar leyendo ese, por favor. 1 Corintios Prim- 14, 29. Primera de Corintios 14, 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Gracias, Sofi. Entonces, bueno, ya se ha hecho la claridad de a qué se refiere en este asunto la profecía, el profeta y todo eso. Pero la idea central está en la segunda parte, los demás juzguen. Entonces, en este caso, Pablo está haciendo esa invitación misma, juzgar, discriminar, discernir. En ese sentido, las enseñanzas que se estaban recibiendo. Y voy a leerles acá, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo 4, 1, para también tener un poco más de idea a qué se refiere esto. Ay, Primera Timoteo 4, 1 dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la misma idea, la idea de que en esa época y también en nuestra época hay muchas falsas enseñanzas, hay muchas ideas que se introducen por medio de diferentes filosofías, pensamientos, etcétera, y que tenemos que tener la claridad de que es la verdad que Dios nos está dando por medio de su palabra para poder discernir las cosas y poder entenderlas de la forma correcta. Entonces, ya en este aspecto, no sé por qué sale así, qué raro, pero bueno, en este aspecto, básicamente la invitación era a todas. Ya vimos que son dones que eran temporales en ese sentido. Sin embargo, nosotras como creyentes también estamos invitadas a, primeramente, buscar la sabiduría de Dios por medio de su palabra para saber cómo conducirnos y cómo hablar. Y como hemos dicho, todo está en su palabra. Literalmente, las decisiones que vamos a tomar, el Señor ya nos ha dejado algo ahí. Solo que muchas veces no nos tomamos el trabajo y el tiempo de descubrir qué es lo que ha dejado. Y también en cuanto a esa sabiduría, pedirle a Dios, atesoramos esa promesa que Lorena leía en Santiago, de cuán importante es pedir al Señor esa sabiduría y Él nos las va a dar y Él nos las va a dar abundantemente. Entonces es una promesa hermosa. Y lo segundo, en cuanto al discernimiento, es eso. Fue algo que en ese momento era temporal y que fue muy útil a la iglesia. Sin embargo, es un ejercicio que nosotros como creyentes deberíamos seguir. Es discernir, es entender, es diferenciar, es juzgar, es, en el buen sentido de la palabra, es lograr comprender con claridad cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Por lo mismo, porque ahora mismo por medio de las redes sociales, diferentes medios nos están llevando a pensar cosas que muchas veces son contrarias a la palabra del Señor. Y como decía Pedro, lo reiteramos, son cosas que se filtran encubiertamente y que tal vez muchas veces no nos damos cuenta. Pero como creyentes debemos discernir, tomemos el ejemplo de los de Berea y podamos sacar ese tiempo de contrastar y de estudiar la palabra de Dios para poder ver qué es realmente lo que el Señor nos ha dejado ahí. Entonces, esa es la invitación hoy. Leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla a profundidad, porque ya todo está ahí. Es la palabra profética más segura, es la verdad, lo perfecto que ya nosotros tenemos. Y orar y en oración pedirle al Señor que nos permita
discernir, entender todas estas cosas. Entonces esa es la invitación el día de hoy, chicas. Esperamos que estos pensamientos y esto que el Señor por medio de su palabra nos ha enseñado haya sido bendición para sus vidas, tanto las que están aquí como las que se van a conectar próximamente, y que realmente podamos tomar esa invitación que Él nos está haciendo por medio de su palabra. Entonces era lo que queríamos compartirles. Esperamos que haya sido de mucha bendición.